Bueno, vamos a ver un pequeño resumen de un tema clave dentro del ámbito de sociales, que os va a venir muy bien para preparar la prueba de graduado en eso y el acceso a grado medio. El tema en cuestión es el feudalismo, ¿vale? Que es bastante importante a la hora de conocer la Edad Media. Bueno, vamos a conocer primero el origen, cómo surgió el feudalismo, bajo qué circunstancias. El feudalismo va a surgir tras una serie de invasiones que se van a producir en todo lo que es la zona de la Europa occidental y central, ¿vale? Estas invasiones a manos de una serie de pueblos que van a buscar expandir sus fronteras, ¿vale? Entre ellos tenemos los musulmanes, que van a entrar a través del mar Mediterráneo, los normandos o vikingos a través del océano Atlántico y los magiares o húngaros en el centro de Europa, en torno al río Danubio. Esto va a difundir una gran sensación de inseguridad a toda Europa y hará que los poderes basados en monarquías y sobre todo el imperio carolingio cedan territorios a la nobleza a cambio de que los nobles los defiendan. Es decir, si tengo que defender una frontera y no tengo recursos suficientes porque mi ejército está limitado, lo que hago es hablar con el poder local, es decir, la persona más poderosa de la zona, llegar a un acuerdo con él para que él defienda esa frontera de los posibles ataques de estos pueblos que se estaban expandiendo por toda Europa, y a cambio la nobleza va a recibir unas garantías de propiedad sobre esa localidad, sobre esa zona, Es lo que se conoce como los contratos feudo-vasalláticos. Un contrato feudo-vasallático es un contrato en el que el rey le cede un feudo a la nobleza, al noble. Un feudo es un territorio grande. A cambio, el noble se convierte en vasallo del rey. Esto es que tiene que auxiliar al rey cada vez que el rey lo solicite. Sobre todo es un auxilio militar, ¿vale? Tiene que proporcionarle lo que es la defensa al rey. De esta manera se consigue estar más protegido frente a estas invasiones, ¿vale? Entonces, esta teoría basada en el surgimiento del feudalismo como consecuencia de la necesidad de defensa de las fronteras es la más difundida a día de hoy, pero hay otras teorías que también explican el origen del feudalismo en otros sentidos, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar en surgimiento del feudalismo como consecuencia de la necesidad de defensa. Vale. Bueno, una vez visto el posible origen del feudalismo, vamos a ver ahora en qué consiste este sistema de organización social, ¿vale? Aunque ya he adelantado algo, lo podríamos definir entonces como un régimen político, económico y social que va a predominar en Europa entre el siglo X y el XIII, ¿vale? Y que va a estar basado en relaciones de vasallaje. Esto es que unas clases van a depender de otras, ¿vale? El noble se va a convertir en vasallo del rey, ¿vale? Y los campesinos van a ser vasallos de los nobles, ¿vale? Y entre ellos va a haber unas relaciones que van a estar básicamente delimitadas por lo que son los pactos feudo-vasalláticos, es decir, en lo que es las obligaciones que tiene el noble respecto al rey van a estar fijadas en estos pactos feudo-vasalláticos, y las obligaciones de los campesinos con respecto a los nobles también van a estar totalmente reflejadas para que cada uno sepa cuál es su función dentro de la sociedad, ¿vale? Vamos a ver ahora lo que son los aspectos de la economía feudal. En el feudalismo la economía va a estar basada sobre todo en la agricultura y en la ganadería. El centro de producción será el feudo, ¿vale? El feudo es el territorio, ¿vale? Que englobaba todo, desde la actividad económica, tanto la actividad cultural, es donde se realizaba la vida en el feudalismo, ¿vale? Aquí tenemos la imagen de un feudo. Tenemos por un lado el castillo, que es donde reside el noble, el señor feudal. Luego tenemos la reserva señorial, que es la tierra que era propiedad del señor feudal, y además los campesinos que trabajaban aquí estaban a cargo directo del señor feudal, ¿vale? Era, digamos, unas tierras
que eran las de mejor calidad y estaban apartadas del resto y eran tratadas específicamente por campesinos relacionados con el señor feudal. Luego tenemos lo que son los mansos, que eran las tierras cultivadas por los campesinos que formaban parte del feudo, ¿vale? Luego tenemos esta parte de aquí, que es la aldea, donde se realizaban las actividades domésticas, y luego las tierras comunales, que eran tierras de aprovechamiento vecinal, ¿vale? Para todos los vecinos del feudo. Estas eran las tierras de peor calidad y sobre todo se dedicaban a actividades relacionadas con la ganadería. Bueno, vamos ahora, una vez visto cómo funcionaba la economía dentro del feudo, con las distintas zonas, que esto lo tenéis que saber bien a la hora de poder hacer vuestro resumen, aquí lo tenéis, el castillo o monasterio, la reserva señorial, los mansos y las tierras comunales. Y la aldea, habría que añadir la aldea. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la sociedad feudal. En el feudalismo no se habla de clases sociales, sino que se habla de estamentos, ¿vale? Que eran grupos sociales que tenían una serie de características comunes entre ellos. Tenemos que distinguir dos tipos de estamentos, los privilegiados y los no privilegiados. Estamento privilegiado tenemos nobleza y clero. Sus privilegios principales son básicamente que no tenían que pagar impuestos y sobre todo también tenían los principales cargos administrativos y también tenían derechos, lo que son derechos jurídicos, tenían ventajas jurídicas respecto al resto de la sociedad, ¿vale? La nobleza estaba formada por condes, duques, marqueses y caballeros. También había una jerarquía dentro de la nobleza, es decir, no toda la nobleza estaba al mismo nivel de privilegio, ¿vale? Poseían feudos y no pagaban impuestos, lo que acabo de comentar antes, y su ocupación fundamental eran las actividades relacionadas con la guerra. Además, los nobles eran tanto propietarios de sus feudos y también eran jueces, es decir, podían hacer leyes, tenían lo que se conoce como señorío jurisdiccional. Podían establecer jurisdicciones dentro de las propiedades, ¿vale? Luego tenemos el clero. Dentro del clero también hay que distinguir entre el alto clero, que eran papas, obispos, abades, que tenían grandes propiedades, ¿vale? En las que tenían los mismos derechos que los nobles sobre esa propiedad. Además, cobraban impuestos como el diezmo, que era el 10% del total de la cosecha. Luego tenemos el bajo clero, que era el clero secular, sacerdote, clero regular, monje y frailes, ¿vale? Es decir, tenemos que distinguir entre el alto clero, que eran los grandes propietarios, y el bajo clero, que no eran propietarios de tierra, sino que trabajaban para el alto clero. Luego tenemos los estamentos no privilegiados, que se conoce como el pueblo llano, y aquí tenemos distintos tipos de personas, ¿vale? Tenemos campesinos libres y siervos. Los campesinos libres se movían de uno feudo a otro y trabajaban bajo condición propia, es decir, eran como los autónomos de aquella época, entre comillas, y los siervos eran trabajadores campesinos agrarios que quedaban adscritos a la tierra, es decir, no podían abandonar esas tierras, sino que tenían que estar trabajando en los mansos de los señores feudales. Luego tenemos los artesanos, que se dedicaban fundamentalmente a una artesanía local, que luego en ferias, en lo que son las ferias medievales, vendían, ¿vale? Y los comerciantes, que eran los que movían las mercancías que fabricaban los artesanos en las ferias, ¿vale? Los pequeños comercios locales. Entonces tenemos, por un lado, los estamentos privilegiados, donde tenemos que distinguir entre nobleza y clero. Tenían en común una serie de privilegios, como es la exención en el pago de tributos y la propiedad de grandes feudos, donde además también tenía derechos jurídicos, ventajas jurídicas. Y por otro lado, el estamento no privilegiado, el pueblo llano, donde tenemos que incluir aquí los campesinos libres, los siervos, artesanos y los pequeños comerciantes. Vamos a ver ahora lo que es la cultura feudal. La cultura feudal va a estar totalmente dominada por la religión, es decir, es una cultura religiosa,
donde el imaginario colectivo, todo lo que es la forma de... todo lo que son los comportamientos culturales van a venir predeterminados por la ideología religiosa, y así van a surgir órdenes religiosas como la del Cister, la de los benedictinos, que van a tener bastante auge en esta época. Prueba de ello será la importancia que va a adquirir la ruta de peregrinación a Santiago de Compostela, ¿vale? Es decir, toda la cristiandad europea va a utilizar esta ruta como sentimiento religioso, como manifiesto, digamos, como una forma de manifestarse perteneciente a una ideología religiosa, y va a ser un importante foco de atracción de peregrinos. Esta ruta recorría gran parte del norte de España hasta llegar a la Catedral de Santiago. Luego, en lo que es el poder religioso dentro de la vida tanto cultural como política y económica, se va a poner de manifiesto también a través de las cruzadas. Las cruzadas son unas expediciones militares que va a ser llamadas o van a ser, digamos, formadas gracias a el llamamiento del Papa. El primero fue el Papa Urbano III, que va a alentar a los príncipes cristianos a unir sus ejércitos para luchar contra el infiel, ¿vale? Es decir, las cruzadas las tenéis que interpretar como movimientos protagonizados por la cristiandad, en el que a través de este vínculo común que tenían todos los príncipes cristianos, que era su pertenencia religiosa al cristianismo, hará que el Papa, para intentar anteponer los intereses cristianos a cualquier otro interés, unir tropas cristianas contra el musulmán, contra lo que es el infiel, ¿vale? Entonces, la primera cruzada, que es la que vamos a coger como referencia, la convoca el Papa Urbano III en el año 1095, ¿vale? Que es para la recuperación de Tierra Santa, territorio santo en la zona de Israel, ¿vale? Entonces, hemos visto, por un lado, el origen del feudalismo, basado en un mecanismo de defensa frente a las invasiones de los pueblos normandos, musulmanes y húngaros. Luego hemos visto la definición, que es un sistema de dependencia social de unas clases respecto a otras, basado en una serie de derechos y obligaciones de unos respecto a otros. Luego hemos visto aspectos relacionados con la economía feudal en torno al feudo, ¿vale? Todo lo que es la agricultura y la ganadería que se producía dentro de un feudo y las relaciones que había entre unas clases con otras. Y por último, hemos visto lo que es aspectos relacionados con la cultura feudal, donde la religión era el protagonista principal, tal y como demuestra la proliferación de órdenes religiosas y la aparición de las cruzadas. Bueno, pues esto es lo más relevante que tenéis que saber del feudalismo. Haceros vuestro esquema con la información que acabo de dar, y en el siguiente vídeo vamos a ver el románico, que es lo que es la parte artística dentro de esta etapa.